لا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में कुफ़ार मक्का En el sermón anterior, mientras se menciona el incidente en que los incrédulos de la Meca fueron intimidados por los musulmanes, se relató que se produjo un desacuerdo entre Abu Jahl y Utba con respecto a la batalla. Al escuchar las burlas de Abu Jahl, Utba declaró que participaría en la guerra y por lo tanto comenzó una batalla. En los detalles sobre esto está escrito que Utba bin Rabia partió caminando entre su hermano Shaiba bin Rabia y su hijo Walid bin Utba. Cruzaron todos los rangos y pidieron duelo. Hazrat Ali relató que Utba bin Rabia se adelantó, seguido por su hijo y su hermano, y preguntó quién lucharía contra él. Algunos jóvenes de Ansar, musulmanes nativos de Medina, respondieron a su llamada. Utba preguntó a los Ansar quiénes eran. Le dijeron quiénes eran. Utba les respondió: no nos preocupamos por vosotros, solo buscamos luchar contra los hijos de nuestro tío. Lo que significa que solo quería luchar contra los Quraysh, la gente de la Meca, y no contra los Ansar. Luego proclamó en voz alta: oh Muhammad, envía a nuestros iguales de entre nuestros parientes para luchar contra nosotros. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam: oh Hamza, da un paso adelante. Levántate, oh Ali. Adelante, oh Ubeda bin Harith. Hazrat Hamza era tío paterno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y Hazrat Ali y Hazrat Ubeda eran sus primos paternos. Hazrat Ali dice: Hamza marchó hacia Utba, yo avancé hacia Shaiba. Hazrat Ubeda y Walid lucharon ferozmente. Ambos se hirieron y debilitaron al otro. Después de nuestros respectivos duelos, nos volvimos hacia Walid. Luego lo matamos y recogimos a Hazrat Ubeda y lo trajimos de vuelta. Hazrat Hamza y Hazrat Ali ya habían matado a sus oponentes. Cuando Hazrat Hamza y Hazrat Ali trajeron a su compañero Hazrat Ubeda de regreso a su ejército, su pie ya lo habían cortado. Cuando se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿no soy mártir? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: ciertamente eres un mártir. Hazrat Ubeda era primo paterno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. No pudo recuperarse de estas heridas y falleció en el viaje de regreso de Badr a Medina. Con respecto a Hazrat Ubeda bin Harith, se menciona en una narración que cuando su pie lo cortaron con la espada, sus compañeros lo llevaron de regreso. Cuando le llevaron ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, lo colocaron a su lado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam colocó su pie bendito debajo del pie de Ubeda, y con una expresión de devoción, Ubeda miró al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: oh mensajero de Allah, si Abu Talib estuviera vivo hoy,
sabría que tengo más derecho a sus palabras. Después de esto recitó coplas de Abu Talib, cuya traducción es la siguiente. कि बैतुल्लाह की कसम तुमने झूठ कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Juro por la casa de Allah, la Kaaba, mentiste que Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quedaría solo. Hasta ahora ni siquiera lo hemos defendido a través de nuestras lanzas o flechas. Has mentido que te lo entregaremos. Para esto tendrás que caminar sobre nuestros cadáveres, un tiempo en el que seremos indiferentes incluso a nuestros propios hijos e hijas. Al escuchar esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: soy testigo de que en verdad eres un mártir. अबू जहल ने एक दुआ की थी, उसका जिक्र भी यूं मिलता है कि जब दोनों लश्कर आपस में मिल गए Se menciona una oración de Abu Jahl en esta ocasión, cuando los dos ejércitos se enfrentaron, es decir, cuando la batalla a gran escala estaba a punto de comenzar. Abu Jahl oró: oh Dios, hoy destruye a aquel entre nosotros que rompe los lazos de parentesco y habla de los que nunca hemos oído hablar. A este respecto, el Mesías prometido, el Islam, afirma: durante la batalla de Badr, un hombre llamado Amr bin Hisham, que más tarde sería conocido como Abu Jahl, इन अल्फाज से दुआ की y era el jefe y cabecilla de los Quraysh, rezó con las siguientes palabras: फिल कौम वाख्ता लिर्रहम वाहिन्ना आहिन्हु यौम, यानी ए खुदा जो शख्स हम दोनों में से इस लफ्ज़ से मुराद es decir, oh Dios, cualquiera de nosotros, aquí se refiere a sí mismo y al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, en tu estimación es el más rebelde de nuestro pueblo. Está causando desunión y se está convirtiendo en el medio para romper los lazos de parentesco, al romper los lazos familiares y de privar a las personas de sus derechos. Destrúyelo hoy. कि नाउज़ु बिल्लाह Lo que Abu Jahl quiso decir con estas palabras fue que Dios no lo quiera, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam era un malhechor खुद डाल के नाहक कुरैश que ha causado tensiones entre la gente y que injustamente estaba creando discordia dentro de la religión de los Quraysh, खूब तरफ कर दिए y que violaba todos los derechos de las personas y se convertía en el medio de cortar los lazos de parentesco. Parece que Abu Jahl estaba seguro de que Dios no lo quiera, la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era profana e impura. लेकिन इस दुआ के बाद शायद एक घंटा Fue entonces cuando hizo la oración de corazón, pero no pudo vivir quizás ni siquiera una hora después de hacer esta oración, y la ira de Dios lo golpeó y le cortó la cabeza en ese mismo lugar. Por otro lado, aquel cuya vida pura él solía calumniar salió victorioso de ese campo de batalla. Se han descrito escenas de campo de batalla en un lugar donde había sangre por todo el campo de batalla. Frente a los musulmanes se encontraba un ejército triple, es decir, 13 veces mayor, que salió a la batalla para borrar completamente el Islam de la faz de la tierra. Bien equipado con todo tipo de pertrechos militares, los musulmanes, por otro lado, eran menos numerosos y tenían un equipo inadecuado, y sufrían los efectos de la pobreza y el exilio de su tierra natal. En términos de medios aparentes, no eran rival para los habitantes de la Meca y deberían haber sido destruidos en cuestión de minutos. Sin embargo, los musulmanes estaban embriagados en el amor por la unidad de Dios y el mensajero de Allah, y fueron imbuidos de una fuerza extraordinaria a través de ella. Y no había nada más fuerte que ella en el mundo, es decir, tener fe verdadera. En ese momento, en el campo de batalla, estaban dando un ejemplo de servicio a la fe que no tiene igual. Cada persona competía entre sí para avanzar y parecían inquietos en dar sus vidas en el camino de Dios. Hamza y Ali Zubair habían atravesado las líneas enemigas. Con respecto al primer mártir entre los musulmanes, se registra que Hazrat Mihya era esclavo liberado de Hazrat Umar. Fue blanco de flechas y por lo tanto martirizado. Fue el primero entre los musulmanes en alcanzar el martirio. A partir de entonces, Hazrat Hariza bin Suraka
una persona de la tribu Bani Aidai bin Nayar, alcanzó el martirio. Estaba bebiendo agua de un depósito cuando una salió disparada en su dirección, la cual lo golpeó en el cuello, provocando así su martirio. अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु Hazrat Anas radhiyallahu anhu relata que Hazrisa bin Suraka bin Haris जवान लड़के थे fue martirizado en la batalla de Badr cuando aún era joven. Su madre, Rabia bint Nadar, la tía de Hazrat Anas, fue al santo profeta sallam y le dijo: oh mensajero de Allah, sabes muy bien el respeto que tenía por Harisa. Si está en el paraíso, seré paciente y esperaré la recompensa. Pero si es otra cosa que esto, entonces verás lo que haré. El santo profeta sallam dijo: sí, ¿te has vuelto loco? ¿Hay un solo paraíso? El santo profeta sallam dijo entonces: hay muchos paraísos. और तुम्हारा बेटा तो Y tu hijo está en el Janatul Firdaus. इस जंग में सहाबा का जोश जिहाद जो देखने में आया इसके बारे में लिखा है कि हजूर Está escrito en relación con la pasión y la resolución mostrada por los compañeros de la yihad que el santo profeta sallam dijo: पीठ फेर कर ना भागेगा quien luche hoy con paciencia y considerándolo una recompensa sin huir, Dios lo hará entrar en el paraíso. इस वक्त Cuando Umer bin Hammam de Banu Salama escuchó esto, tenía algunos dátiles en la mano que estaba comiendo en ese momento. Al oír esto dijo: qué excelente es esto. Lo único que se interpone entre el paraíso y yo es que esta gente me mate. Luego tomó su espada y luchó hasta que fue martirizado. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की Auf bin Haris, hijo de Afra, preguntó al santo profeta sallam: अल्लाह ताला अपने बंदे की oh mensajero de Allah, फरमाया दुश्मन को ¿qué acción de su siervo complace a Dios Altísimo? Él respondió: पर उन्होंने अपनी ज़रा उतार कर फेंक दी और बहुत से काफिरों para matar a un enemigo sin usar armadura, etc. Ante esto se quitó toda su armadura y la arrojó, y después de matar a muchos incrédulos fue martirizado. जो रवायत आती है उसके मुताबिक En una narración de Sahih al-Bukhari, करते हैं con respecto al asesinato de Abu Jahl, Hazrat Abdurrahman bin Rauf afirma: estaba parado en las filas durante la batalla de Badr. और नौजवान लड़के हैं Cuando miré a mi alrededor, vi a dos niños pequeños a mi derecha e izquierda, अपने आप को y su presencia allí me dejó sin una sensación de seguridad. अमन में नहीं समझता था मैंने कहा नौजवान लड़के बच्चे इन्होंने मेरा क्या करना है बात Me dije a mí mismo que estos son hombres jóvenes o niños. ¿Cómo pueden protegerme? किसी को ना हुई मुझे पूछा No me sentí seguro. मुझे अबू जहल De repente uno de ellos me preguntó en voz baja, de una manera que el otro no pudiera escuchar: अल्लाह से यह tío, muéstrame dónde está Abu Jahl. Le respondí: sobrino mío, ¿tú qué tienes que ver con Abu Jahl? Él respondió: he hecho un juramento a Dios de que si lo encuentro lo mataré o me matarán en el intento. Entonces el otro chico me preguntó en voz baja lo mismo, de una manera que el otro no pudiera escuchar. की जगह दो मर्दों के Hazrat Abdurrahman dice: me hubiera complacido más tener dos hombres adultos en su lugar, lo que significa que a pesar del celo y la pasión de los chicos, no estaba convencido aún de que deseaba tener dos hombres fuertes a su izquierda y derecha. ये सुनते ही Él dice: señalé hacia Abu Jahl mostrándole dónde estaba. Inmediatamente después de oír esto, ambos se abalanzaron sobre él como halcones y lo mataron. Estos dos muchachos eran Muaz y Muawiz, रसाई ना हो सके los hijos de Afra. इरादा कर लिया कि ज़रूर इस पर हमला करूंगा Hazrat Muaz afirma: escuché a la gente afirmar que nadie sería capaz de llegar a Abu al-Hakam. Por eso decidí ciertamente atacarlo, por lo que salté hacia él y con un solo golpe de mi espada le corté la pierna desde la rodilla para abajo. Ikrima, su hijo, me atacó y
me cortó la mano quedando solo colgada de la piel. जंग के इख्तिताम पर Todo el día continué luchando en este estado y cuando mi dolor superó puse mi pie sobre mi mano y me lo arranqué. कि अल्लाहुम्मा Al concluir la batalla, el santo profeta Sallallahu se paró entre los muertos y comenzó a buscar a Abu Jahl. Cuando no pudo encontrarlo, oró: "Oh Allah, no permitas que yo sufra la derrota contra el faraón de esta umma. No permitas que él escape de aquí". Después de esto, la gente comenzó a buscarlo y Hazrat Abdullah bin Masud finalmente lo encontró. कि ऐ खुदा ऐसा ना हो Según otra narración, afirma que el santo profeta Sallallahu también oró lo siguiente: "Oh Allah, अबू जहल की लाश no permitas que se escape de tus manos". अब्दुल्ला बिन मसूद Cuando el santo profeta sallallahu ordenó a la gente que buscara el cuerpo de Abu Jahl, Abdullah bin Masud lo encontró mientras buscaba entre los que habían sido asesinados. El santo profeta sallallahu dijo: "Si no eres capaz de identificarlo, puedes reconocerlo por la marca de la herida en su rodilla". Una vez, en motivo de comida ofrecida por Abdullah bin Judan, empujé a Abu Jahl con tal fuerza que cayó de rodillas y se hirió. La marca de la herida aún permanecía en su rodilla. अबू जहल से एक मरतबा अब्दुल्ला बिन जुदान के यहाँ एक दावत के मौके पर मैंने उसे जोर का धक्का दिया कि वो घुटनों के बल गिरा Ibn Masud afirma: "Me las arreglé para identificarlo por esa misma marca y lo encontré en el momento en que estaba respirando por última vez. Puse mi pie en su cuello, ya que मैंने उसकी गर्दन él me había atormentando mucho en la Meca. Entonces dije: "Oh enemigo de Dios, ¿has visto cómo Dios te ha humillado?". Ante esto dijo: "¿Cuál es la razón por la que me sienta humillado? ¿Qué hay si logras matar a alguien? क्या तुमने आज No hay nada más que eso. Sin embargo, ¿alguna vez has matado a alguien que posea un rango más alto que yo? Ahora dime, ¿quién salió victorioso de la batalla?". Hazrat Abdullah bin Masud afirma: en sus momentos finales, mientras yo tenía mi pie sobre su cuello, Abu Jahl me dijo: "Oh humilde pastor, has puesto un pie en un lugar donde no deberías haberlo hecho". तू ऐसी जगह पर चढ़ गया है जहाँ तुझे नहीं चढ़ना चाहिए Abdullah bin Masud afirma: "Luego lo corté la cabeza y la llevé ante el santo profeta Sallallahu y la puse en los pies y humildemente le dije: "Oh mensajero Sallallahu de Dios, esta es la cabeza de Abu Jahl, el enemigo de Dios". Ante esto el santo profeta Sallallahu expresó su gratitud a Dios y dijo: अल्लाह ही वो ज़ात पाक "Santo es el que no tiene pareja". ये इब्न शाम की रिवायत है और एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने Esta es una narración de Bukhari. En otra narración, cuando Hazrat Abdullah bin Masud mató a Abu Jahl, se presentó ante el santo profeta sallallahu e informó al santo profeta sallallahu sobre la muerte de Abu Jahl. El santo profeta sallallahu luego caminó junto a Hazrat Abdullah bin Masud y dijo: "Por Allah, no hay nadie digno de adoración excepto él". Abdullah bin Masud también repitió lo mismo, que por Allah no hay nadie digno de ser adorado excepto él. El santo profeta sallallahu se paró junto al cadáver de Abu Jahl y dijo: "Oh enemigo de Allah, que toda alabanza sea de Allah, quien te ha humillado". हज़रत कतादा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर Hazrat Qatada narra que el santo profeta sallallahu declaró: अल्लाह ताला "Cada umma tiene un faraón y el faraón de mi umma es Abu Jahl". और मलाइका ने Dios Altísimo hizo que lo mataran muy severamente. Los dos hijos de Afra lo atacaron junto con los ángeles y Abdullah bin Masud le puso fin. कहा गया है मगर मेरे नज़दीक वो El Mesías prometido al declara: Abu Jahl ha sido descrito como faraón, pero en mi opinión era mucho peor que el faraón, porque después de todo faraón había proclamado: बनू इसराइल कि मैं ईमान लाता हूँ creo que no hay मगर वो जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए मगर ये आखिर तक ईमान न लाए creo que no hay más Dios que aquel a quien creen los hijos de Israel. मुतकब्बर और खुदपसंद Sin embargo, él, es decir, Abu Jahl, no aceptó en absoluto. Todo el desorden de la Meca se debía a él. Era extremadamente arrogante, egoísta y pretencioso. मूसा की तरह El Mesías prometido al Islam declara:
Al igual que el profeta Moisés, की तरह el santo profeta Sasam también salvó a la gente piadosa de su nación, उम्मत का फिरौन था de la gente brutal y sedienta de sangre, y los llevó de la Meca a Medina, tal como lo hizo el profeta Moisés. Abu Jahl, quien era el faraón de esta umma, pereció en el campo de batalla de Badr. उन्होंने समझा कि बस Hazrat Muslim Maud continúa diciendo, en ocasión de Badr, cuando llegaron los incrédulos de la Meca, estaban convencidos de que ahora seguramente matarían a los musulmanes. Abu Jahl dijo que celebrarían y beberían mucho vino. Estaban decididos a no regresar sin matar a los musulmanes. Sin embargo, Abu Jahl fue asesinado por dos jóvenes de Medina. Los incrédulos de la Meca consideraban a la gente de Medina como gente extremadamente humilde y se referían a ellos como agricultores. Pensaron que estas personas solo saben cómo cultivar verduras y arar la tierra y no conocen el arte de la guerra. Sin embargo, estos dos jóvenes lo mataron y le obligaron a soportar tal humillación que ni siquiera su último deseo pudo cumplirse. Era una costumbre entre los árabes que si un líder moría en la batalla se le cortara la cabeza golpeándolo en la parte inferior del cuello para que permaneciera larga y sirviera como señal de que un líder había sido asesinado. Abdullah bin Masud encontró a Abu Jahl mientras estaba herido y no se movía en absoluto. Le preguntó su condición y Abu Jahl respondió que no estaba apenado por nada excepto por el hecho de que dos niños granjeros de Medina lo habían matado. वही उसके लिए मातम Abdullah luego le preguntó si tenía algún último deseo, a lo que respondió que su único deseo era que le cortaran la cabeza por la parte inferior del cuello. Ante esto, Abdullah bin Masud afirmó que ni siquiera permitiría que este deseo suyo se cumpliera. हम फेंके जाने वाक़े बारे में इसने लिखा है सही बुखारी में है Y le cortó el cuello a la fuerza justo debajo de la barbilla, कर रहे थे lo que, ने आपका हाथ पकड़ लिया lo que pensó que iba a ser una ocasión de celebración se convirtió en una ocasión de su muerte, y el alcohol que había consumido todavía और आप ज़रा no había sido digerido adecuadamente. और आप ये पढ़ रहे थे कि सयोज़म En relación con las piedras que el santo profeta Sallam arrojó a los idólatras, está escrito en Sahih Bukhari que cuando el santo profeta Sallam estaba en su tienda rezando, Hazrat Abu Bakr tomó su mano y dijo: oh mensajero de Allah, por favor, para. Has orado mucho delante de tu Señor. En este momento, el santo profeta Sallam llevaba puesta su cota de malla. Salió de su tienda y estaba recitando. Muy pronto todos ellos serán derrotados, y esta es en verdad la hora respecto a la cual fueron advertidos desde antes. Esta hora va a ser extremadamente dura y desafiante para ellos. Los detalles de esto han sido escritos en Sirat Khatam al-Nabiyyin por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib como sigue. Por lo tanto, ya sea Muhajirin o Ansar, ambos lucharon con valentía y sinceridad. Sin embargo, los números del enemigo y su fortaleza en equipamiento demostraron ser una fuerza casi indestructible, y el resultado de la guerra permaneció ambiguo durante algún tiempo. El santo profeta Sallam estaba continuamente ocupado en fervorosas súplicas, y su agonía se multiplicaba momento a momento. Sin embargo, finalmente, después de un largo rato, el santo profeta Sallam se levantó de la postración y salió de la tienda recitando el siguiente canto divino. En el comentario de la ley de la Sura Al-Anfal, Imam Razi escribe: cuando los Quraysh lanzaron un ataque, el santo profeta Sallam rezó: oh Dios, la gente de los Quraysh ha traído sus caballos y preciadas posesiones para que rechacen y nieguen a tu mensajero. Oh Dios, te pido lo que me prometiste. Al oír esto, Gabriel apareció y dijo: oh mensajero de Dios, coge un puñado de arena y lánzalo hacia los incrédulos. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron, el santo profeta Sallam ordenó a Hazrat Ali que trajera del valle de un puñado de arena y jarros que arrojó a la cara de los incrédulos, diciendo, es decir, que sus rostros se ahorrinen. Como resultado, los incrédulos empezaron a enjugarse los ojos y fueron finalmente derrotados.
Dios dice que el Sagrado Corán dice: no fuiste tú quien lanzó el puñado de arena, pues el lanzamiento solo tendría el impacto de un lanzamiento humano. En verdad, fue Dios quien lo arrojó, debido a lo cual la arena entró en sus ojos. Aunque el Santo Profeta Sasam llevó a cabo el acto de arrojarla, su impacto se manifestó a través de Dios Altísimo. Mientras describe los acontecimientos de este campo de batalla, Hazrat Mirza Bashir Ahmad escribe: saliendo de su tienda, el Santo Profeta Sasam lanzó una mirada a las 4 direcciones para encontrar en el campo de batalla caldeado por el derramamiento de sangre. En ese momento, el Santo Profeta Sasam cogió un puñado de arena y guijarros y los arrojó hacia los incrédulos y gritó apasionadamente que sus rostros se ahorrinen. Entonces el Santo Profeta Sasam llamó a los compañeros para lanzar un ataque repentino. Cuando la voz de su amado Maestro llegó a sus oídos, alzaron la consigna de la grandeza de Dios y avanzaron con un asalto instantáneo. Por otra parte, el Santo Profeta Sasam acababa de arrojar un puñado de arena cuando una ráfaga de viento empezó a llenar de guijarros los ojos, las bocas y las narices de los incrédulos. El Santo Profeta Sasam dijo: este es un ejército de ángeles de Dios que han venido a apoyarnos con un socorro divino. En algunas narraciones también se ha relatado que en aquella época algunas personas incluso vieron a estos ángeles. En cualquier caso, jefes como Utba, Shaiba y Abu Jahl ya se habían convertido en polvo. Como resultado de este ataque instantáneo de los musulmanes y la repentina ráfaga de viento, los Quraysh empezaron a perder fuerzas y el pánico cundió rápidamente en el ejército de los Quraysh. El Mesías prometido Islam afirma: en este nivel de unión de Dios, a veces los seres humanos son capaces de llevar a cabo acciones que van más allá de las capacidades humanas y adquieren fuerza y color divinos. Por ejemplo, nuestro maestro y líder de todos los profetas, el sello de profetas, arrojó un puñado de guijarros sobre los incrédulos durante la batalla de Badr. Y ese puñado de guijarros no fue arrojado por medio de la oración, sino a través de su propia fuerza espiritual. Sin embargo, aquel puñado de guijarros se manifestó con fuerza divina y cayó sobre las fuerzas enemigas de forma tan milagrosa que no hubo ninguno de entre ellos cuyos ojos no hubieran sido impactados. Todos quedaron como ciegos y fueron invadidos por el asombro y la angustia, haciéndoles correr sin sentido. Es a este milagro al que Dios Altísimo alude en este versículo. Es decir, cuando arrojaste ese puñado no fuiste tú quien lo arrojó, sino que lo arrojó Dios Altísimo. En otras palabras, el poder divino se manifestó abiertamente. Esto no fue resultado de la mera fuerza humana. Sin embargo, en poco tiempo los idólatras dieron muestras de fracaso y frustración. Sus filas estaban desorganizadas debido a los ataques tan intensos de los musulmanes. Empezaron a asustarse y a correr de un lado a otro. Los musulmanes los persiguieron y los derrotaron. En cuanto a la fuerte pasión y al celo de Hazrat Sa'd en su oposición a los incrédulos, consta que cuando el enemigo finalmente admitió la derrota y arrojó las armas, los compañeros comenzaron a capturar a los incrédulos. Ante esto, el Santo Profeta Sallallahu vio desagrado en la expresión de Hazrat Sa'd. En otras palabras, miraba con desagrado la forma de actuar de los musulmanes. El Santo Profeta Sallallahu se dirigió a Hazrat Sa'd y dijo: «Oh Sa'd, parece que no estás satisfecho de encarcelar a los idólatras». Hazrat Umar dijo: «Oh mensajero de Dios, esta es nuestra primera batalla y victoria contra los idólatras, y en mi opinión es mejor matar al mayor número posible de entre ellos que mantenerlos con vida». Expresó que no deseaba encarcelarlos, sino matarlos a todos. Con respecto a los ángeles que descendieron durante la batalla de Badr, Dios Altísimo afirma en el Santo Corán: «Cuando implorasteis la asistencia de vuestro Señor, Él os respondió diciendo: os asistiré con 1000 de los ángeles que sacuden unos a otros». El Santo Profeta Sallallahu también ha atestiguado que descendieron ángeles durante la batalla de Badr. El día que tuvo lugar la batalla de Badr, el Santo Profeta Sallallahu dijo: «He aquí Gabriel lleva las riendas de su caballo y va equipado con armas de guerra».
Muchas narraciones de los compañeros recogidas en Sirat ibn Hisham confirman que los ángeles descendieron durante la batalla de Badr. Hay muchas narraciones de los compañeros al respecto. El ángel Gabriel se presentó ante el santo profeta Sallam y le dijo: entre los musulmanes, ¿cómo clasificas a las personas que participaron en la batalla de Badr? El santo profeta Sallam respondió: son los mejores musulmanes. O una declaración de esta naturaleza, Gabriel respondió de la misma manera: esos ángeles son los más superiores que participaron en la batalla de Badr. Un bibliógrafo también ha recogido en una narración de Hazrat ibn Abbas, quien afirma: un hombre de los Banu Ghaffar que me contó lo siguiente: mi primo paterna y yo subimos a una montaña desde la que podíamos ver el campo de batalla de Badr. Éramos idólatras y esperábamos a ver quién caía derrotado para unirnos a los que saquean. Mientras estábamos en aquella montaña, una nube se acercó a nosotros. Desde ella se oía el reclino de los caballos. Entonces oí una voz que gritaba: oh Haizum, avanza. Al oír esto, el corazón de mi primo paterno estalló y murió allí mismo. En cuanto a mí, yo también estuve a punto de morir. Sin embargo, pude mantenerme firme. Sohail bin Amr, que era un incrédulo de aquella época, dice: el día de la batalla de Badr vi a la gente vestida de blanco montando caballos manchados de blanco y negro. Estaban entre los cielos y la tierra y mataban y capturaban a la gente de los Quraysh. Así pues, no solo los musulmanes vieron ángeles durante la batalla de Badr, sino también los incrédulos. Abu Husayd bin Malik bin Rabia, que estuvo presente durante la batalla de Badr, narra un incidente después de haber perdido la visión. Dijo: si yo hubiera estado hoy en Badr y aún tuviera mi visión, cuando dijo esto ya había perdido la visión. Sin embargo, estaba relatando algo sobre Badr cuando aún podía ver y presenció la batalla de Badr con sus propios ojos. Entonces ciertamente te habría mostrado el valle de donde salieron los ángeles. No tengo ninguna duda ni confusión al respecto. Abu Daud Mazani, que estuvo presente en la batalla de Badr, narra: sin duda, el día de Badr perseguí a un incrédulo para atacarle, cuando de repente vi que le cortaban la cabeza antes incluso de que mi espalda le alcanzara. Me di cuenta de que le había matado otra persona. Hazrat Abdullah bin Abbas narra que en el día de Badr los ángeles podían ser reconocidos por sus turbantes blancos en los extremos colgando de sus espaldas, mientras que en el día de Hunayn eran reconocidos por sus turbantes rojos. Hazrat Ali narra que el turbante es la corona de un árabe. El día de Badr los ángeles podían ser reconocidos por sus turbantes blancos que colgaban de sus espaldas, pero Gabriel llevaba un turbante amarillo. Hazrat ibn Abbas narra que los ángeles no lucharon en ninguna batalla aparte de la batalla de Badr. Participaron en otras batallas solo para aumentar el número y ayudar. Sin embargo, en realidad no lucharon contra nadie. Esta referencia viene de Sirat ibn Hisham. Algunas personas piensan que el descenso de los ángeles fue solo para los creyentes como una forma de buenas nuevas y para darles consuelo. De lo contrario, los ángeles no participaron activamente en la guerra. Este pensamiento contradice las narraciones auténticas. Las narraciones auténticas demuestran que los ángeles participaron activamente en la batalla. Sin embargo, se plantea la cuestión de que un solo ángel habría bastado para ayudar. Entonces, ¿por qué descendieron miles de ángeles? Después de citar las narraciones de Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim sobre el descenso de ángeles durante la batalla, el imam Ibn Kathir escribe: el envío de ángeles por parte de Dios y el hecho de que los musulmanes fueran informados de ello fue una forma de buena nueva. De lo contrario, Dios podría haber ayudado a los musulmanes contra los incrédulos incluso sin esto. Por eso ha declarado que la ayuda solo viene de Dios, y en el Surah Muhammad
Dios dijo que si él hubiera querido podría haber tomado la retribución de los incrédulos, él mismo si así lo hubiera deseado. Sin embargo, él pone a prueba a la gente. Hazrat Muslim Maud afirma: durante la batalla de Badr, Dios Altísimo se manifestó desde las nubes. En otras palabras, la batalla aún no había comenzado cuando llovió, lo que causó a los incrédulos grandes pérdidas y a los creyentes grandes beneficios desde el punto de vista de la guerra. Luego, para ayudar a los creyentes y a establecer su temor sobre los incrédulos, los ángeles descendieron también sobre los corazones. De hecho, durante la batalla de Badr, hubo muchos incrédulos de los que vieron con sus propios ojos, y de acuerdo con un asunto decretado, los jefes árabes fueron asesinados uno por uno. Del mismo modo, en Tafsir Sagir, en la nota explicativa de la sura Al-Imran, versículo 127, está escrito: está escrito: la única razón por la que se ha mencionado a los ángeles es porque cuando una persona recibe buenas nuevas en un sueño, una visión, aumenta su determinación. De lo contrario, el mensaje real era que Dios lo ayudaría. En cualquier caso, se trataba de una visión con apariencia de realidad que veían los demás, incluso los no musulmanes. El Mesías prometido al Islam escribe sobre esto en Al-Tabligh, que es una parte de Aina Kamalat e Islam, que está en árabe. Los árabes dicen a veces que cuando los leo pasajes más largos les planteo dificultades en la traducción, y por eso intento leer también en voz alta el árabe. El Mesías prometido afirma: तर्जुमा ये है कि इसकी ये आदत और सुन्नत हमेशा से जारी है कि उन वाक़यात को खुफिया और पोशीदा रखता है
La traducción es: siempre ha sido la práctica y la costumbre de Dios Altísimo mantener ocultos aquellos asuntos que requieren que la sabiduría que hay detrás de ellos permanezca oculta y que en los deseos y opiniones de la gente son contrarios a la realidad a la realidad que se vive. A veces él muestra un gran incidente para que parezca pequeño e insignificante, o expresa un pequeño incidente para que parezca grandioso y extraordinario. A veces hace que un incidente de buena nueva parezca como una advertencia, o que una advertencia parezca como una buena nueva. Estos son los 4 tipos de incidentes que continúan según la práctica de Dios Altísimo. Hubo el gran incidente de Badr, que Dios Altísimo quiso que pareciera como si fuera un asunto menor e insignificante, es decir, para el ponérselo fácil a los musulmanes. Por lo tanto, quien lo desee, que reflexione y abra los ojos. Con ocasión de Badr, Dios mostró al santo profeta ﷺ un sueño en el que los enemigos del Islam parecían más pequeños en número, para que los musulmanes no les temieran y para que se cumpliera el deseo de Dios. Entonces lo que Dios quiso que pareciera grandioso y extraordinario había sido asimilado en el Santo Corán a la buena nueva de la ayuda de los ángeles, para aliviar los corazones de los creyentes y que no tuvieran miedo durante la batalla. Por eso en el Santo Corán Dios Altísimo prometió a los creyentes y les dio feliz noticia de que les ayudaría con 5.000 ángeles. Se expresó que esta ayuda era mayor para que fuera una forma de buena nueva para ellos, aunque un solo ángel tenga el poder de destruir la tierra por orden de su Señor. Por lo tanto, no había necesidad real de 5 y mucho menos de 5.000. Sin embargo, Dios Altísimo deseaba manifestar su estimada ayuda. Por eso utilizó tales palabras que expresaban el gran número de los que prestaban ayuda, y esto es exactamente lo que se quería decir. Luego, tras la victoria de Badr, informó a los creyentes de que el número de ángeles no se limitaba a meras palabras, sino que su significado real era que Dios Altísimo y exaltado conoce. Dios hizo esto para que a través de esta buena nueva les conceda tranquilidad en sus corazones y les aumente el pensamiento de positivo y la esperanza. En cuanto a la derrota sufrida por los incrédulos, está escrito que al poco tiempo el ejército incrédulo comenzó a mostrar signos de derrota e impotencia cuando comenzó la guerra abierta. Sus filas fueron completamente trastocadas por los feroces ataques de los musulmanes. La batalla estaba a punto de terminar, como ya se ha mencionado, y los incrédulos se retiraron de forma desorganizada y se convirtió en una estampida. Los musulmanes los siguieron matándolos, golpeándolos y capturándolos hasta propinarles una estrepitosa derrota. En una narración se menciona que esta batalla fue una derrota humillante para los idólatras y una victoria manifiesta para los musulmanes. En la batalla murieron 14 musulmanes, 6 de los muhajirín y 8 de los ansar. En cambio, los idólatras sufrieron una dura derrota. 70 de sus hombres murieron y 70 fueron capturados, la mayoría de los cuales eran los jefes y líderes prominentes de los Quraysh. Los compañeros que fueron martirizados en la batalla de Badr fueron 14 en total, como se mencionó anteriormente. 6 de ellos eran muhajirín y 8 eran de entre los ansar. Los nombres de los muhajirín eran Ubeda bin Haris bin Mutlib, Umer bin Abi Waqas, Dul Shamalain, es decir, Umer bin Amr, Akil bin Bukair, Mihja, el esclavo liderado de Umar bin al-Khattab, Safwan bin Baida. Los compañeros entre los ansar eran Saad bin Jaizamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Haris, Umar bin Humam, Rafi bin al-Mualla, Haris bin Suraka. Entre los idólatras murieron más de 70 hombres, la mayoría de ellos eran
ellos, mayoría de ellos jefes de los Quraysh. Los nombres destacados de estos que fueron asesinados son los siguientes: Amr bin Hadrami, Hanzala bin Abu Sufyan, As Haris bin Hadrami, Ahmad bin Hadrami, Ubaid bin Said bin al-As, As bin Said bin al-As, Uqba bin Abi Mu'id, Utba bin Rabia, Shaiba bin Rabia, Walid bin Utba bin Rabia, Haris bin Amir Abul Bakhtari, As bin Hisham, Nadr bin Haris, Aus, Abu al-As bin Qais, As bin Hisham, han sido mencionados dos veces o dos personas distintas. खलफ अबू जहल, उसका नाम अमर बिन हिशाम था। इनमें से Umayya bin Khalaf, Abu Jahl, cuyo nombre era Amr bin Hisham. को तकालीफ La mayoría de estas personas eran las que infligían daño a los musulmanes y al santo profeta sallallahu en la Meca. तो जो दिलाना चाहता हूँ Si Dios quiere, en el futuro mencionarán las cuentas restantes. Me gustaría llamar la atención sobre el rezo. Rezad por los musulmanes en Palestina, que Dios Altísimo les facilite las cosas, apoye a los oprimidos y conceda líderes que cumplan sus derechos, los guíen correctamente y se esfuercen por salvarlos de la injusticia. करने वाले हों। Tienen que soportar una opresión extrema y parece que no hay nadie que se ocupe de ellos y los guíe. ज़्यादा मजलूमियत की हालत हो चुकी है और लगता है कोई इनको संभालने वाला नहीं। Si los musulmanes se unen, podrían evitar estas dificultades. इखलास से निकल सकते हैं। इसी तरह स्वीडन में और बाद दूसरे मुल्कों में भी जो Del mismo modo, en Suecia y en algunos otros países se ha dado permiso a los malhechores para hacer lo que quieran en nombre de la libertad de expresión y de la religión. और मुसलमानों के जज्बात से खेल कर आए दिन Con ello, días tras días perpetran actos que hieren los sentimientos de los musulmanes. जज्बात को तकलीफ पहुंचाने वाली हैं। इंतहाई करीब हरकतें हैं। कुरान करीम की बहरमती है। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में Sus acciones son absolutamente despreciables. Deshonran al Santo Corán o utilizan un lenguaje abusivo contra el Santo Profeta sallallahu. Dios Altísimo es quien puede apoderarse de ellos. Incluso para esto los gobiernos musulmanes tienen la culpa, porque debido a su desunión y rencillas, las organizaciones antiislámicas llevan a cabo estos actos ilícitos. Si hay una respuesta de los musulmanes, es solo temporal e incluso entonces es ineficaz. मुसलमान रहनुमाओं Así pues, rezad fervientemente por los líderes del mundo musulmán y de la umma musulmana. Hay una gran necesidad de ello. Incluso la situación en Francia, los musulmanes se están convirtiendo en un objetivo. दूसरों का भी También es errónea la respuesta de los musulmanes de quienes les ayudan. मुसलमानों के No se conseguirá nada mediante el desorden y la violencia. Los musulmanes deben actuar de acuerdo con las enseñanzas islámicas. तो तभी कामयाब Solo cuando sus palabras y sus actos se ajusten a la enseñanza islámica alcanzarán algún tipo de éxito. खासतौर पर मुसलमान दुनिया के लिए En cualquier caso, solo podemos rezar. Así pues, rezad especialmente por el mundo musulmán y por el mundo en general también, para que Dios Altísimo proteja a todos de las injusticias y establezca la paz y la armonía en el mundo y permita que todos comprendan la importancia de cumplir los derechos de los demás. De lo contrario, como he mencionado muchas veces, que el mundo se dirige hacia una enorme destrucción. Que Dios Altísimo tenga misericordia. Del mismo modo, rezad por los Ahmadis de Pakistán. फ्रांस में कहने को Que Dios Altísimo los proteja de todo tipo de mal. और समझा जा रहा है कि En Francia, aunque parece que hay muchas protestas en apoyo a la ley del joven asesinado, en realidad la reacción de la gente es tal que he oído que se ha llevado a cabo una campaña de recaudación de fondos tanto para el chico asesinado como para el policía detenido. La campaña por el niño solo ha recaudado 200.000 euros, mientras que por el policía, contra el que han dicho que tomarán medidas e incluso el gobierno ha dicho declaraciones en este sentido, han recaudado más de 1 millón de euros por él. जमा हो चुके हैं। अल्लाह ताला ही रहम फरमाए और इन लोगों को इंसाफ से चलने की भी तौफीक अता फरमाए।
Que Dios Altísimo conceda misericordia y permita que la gente actúe con justicia y también que los musulmanes se unan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر